Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas. Yo, como siempre, estoy súper emocionado, me hierve la sangre de anticipación. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, uno lleno de chismecito jugoso, curiosidades imperdibles y, por supuesto, mucho pero mucho drama turco, de ese que nos hace suspirar y que nos mantiene pegados a la pantalla. Y hablando de drama turco, prepárense. Porque hoy vamos a sumergirnos en el torbellino emocional que rodea a una de las parejas más queridas, comentadas y analizadas del universo de las series otomanas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, hoy es el día. Vamos a desentrañar uno de esos momentos que definen una relación, un gesto romántico que, según las crónicas, quedará grabado en la memoria de muchos, la vez que Kerem, nuestro galán por excelencia, sorprendió a Hande, nuestra dulce y talentosa Hande, con una canción. Una sorpresa que, por lo que he investigado, fue absolutamente épica. Si son fans de Love is in the Air, o Senkalkap en turco, si su corazón late al ritmo del romance, si se deleitan con el chismecito detrás de las cámaras y si adoran sumergirse en los detalles más íntimos de la vida de sus estrellas favoritas, este vídeo es, sin duda, para ustedes. Vamos a desglosar paso a paso cómo se gestó esa sorpresa, qué canción eligió Kerem para conquistar aún más el corazón de Hande, cómo reaccionó ella, y por supuesto mi humilde pero sincera opinión sobre todo este asunto. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque este es un vídeo que va a tocar fibras sensibles. Y como siempre, quiero que esto sea una conversación. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus análisis. Así que no olviden dejar sus impresiones al final del vídeo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo reaccionarían ante un gesto como este? Me muero por saber. Pero antes de que nos adentremos en el tema central, una pequeña llamada a la acción. Si son nuevos por aquí, denle al botón de suscribirse. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo de este canal. Les prometo que siempre encontrarán contenido fresco, interesante y lleno de sorpresas sobre el maravilloso mundo de las series turcas, las últimas noticias de celebridades, análisis de personajes y por supuesto, mucho, mucho más. Suscribirse es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que no se lo pierdan. Ahora sí. Sin más preámbulos, sin rodeos y sin secretos. Comencemos. Para ponerlos en contexto porque es fundamental para entender la magia de este momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de grabación de Love is in the Air. Para aquellos que no estén familiarizados con esta joya de la televisión turca, les cuento, Love is in the Air es una comedia romántica que nos narra la historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura que sueña con estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso empresario que le da un giro inesperado a la vida de Eda. ¿El resultado? Una historia de amor que traspasa la pantalla, llena de enredos, risas, lágrimas y por supuesto, mucha química. Y hablando de química, la que hubo entre Kerem y Hande fue explosiva. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue innegable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactuaban, todo indicaba que algo más estaba pasando entre ellos. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. La gente hablaba, comentaba, especulaba, analizaba cada gesto, cada foto, cada declaración. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas. ¿Serían solo amigos? ¿Sería todo parte de la promoción de la serie? ¿O habría algo más? Y como suele suceder en estos casos, las especulaciones resultaron ser ciertas. La chispa, la magia, la química, todo eso se tradujo en una relación real. Kerem Bürsin y Hande Erçel, Serkan y Eda, se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y queridas del momento. Cada foto que publicaban, cada mensaje que compartían, cada declaración que hacían, era analizada, diseccionada y celebrada por millones de fans en todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño, de admiración. Los hashtags relacionados con ellos se convirtieron en tendencia mundial. ¿Y cómo no adorarlos? Eran una pareja perfecta, guapos, talentosos, carismáticos y, lo más importante, parecían genuinamente enamorados.
Durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem y Ande se mostraron muy cariñosos y cómplices en público. Las redes sociales fueron un festín de fotos juntos, mensajes románticos, vídeos divertidos y muestras de afecto que nos hacían creer en el amor verdadero, en ese amor de cuento de hadas que todos anhelamos. Era como si estuvieran viviendo una serie romántica en la vida real. Y fue en medio de esta hermosa historia de amor, en medio de la efervescencia de la fama y el romance, cuando Kerem decidió sorprender a Ande con un gesto que sinceramente, me parece de lo más romántico y memorable. Un gesto que demostró una vez más, la profundidad de sus sentimientos y la importancia de los pequeños detalles. Resulta que en una ocasión especial, Kerem decidió dedicarle una canción a Ande. Sí, amigos, una canción. Y no cualquier canción, sino una que tenía un significado muy especial para ambos. Una canción que, según las fuentes, resonaba con su historia de amor, con sus momentos compartidos, con la intimidad que habían construido. La información disponible, aunque no totalmente confirmada, sugiere que la canción que Kerem eligió fue Benim Leyan de Ande Yene. Pero, ¿por qué esta canción? ¿Qué significado tenía para ellos? ¿Qué la hacía tan especial como para ser la elegida para un momento tan íntimo y memorable? Bueno, para entender esto, hay que sumergirnos un poco más en la historia de su relación, en los momentos que compartieron, en la forma en la que se comunicaban, en los códigos que construyeron. Hay que tratar de entender la dinámica de la pareja, la forma en que se expresaban sus sentimientos y cómo se relacionaban con la música. Y aquí es donde la investigación se pone creativa, donde la imaginación juega un papel importante. Aunque no se ha revelado públicamente el contexto exacto de esta sorpresa, la lógica y la información disponible nos permiten intuir que pudo ser en una celebración especial, un cumpleaños, un aniversario, un momento significativo en su relación, como el final de la serie o incluso simplemente porque sí. Porque Kerem sintió la necesidad de demostrar su amor, de expresar sus sentimientos de una manera diferente, de crear un recuerdo imborrable. Y esa es la magia del amor, ¿no? A veces no se necesita una gran excusa, un evento grandioso, para demostrar lo que sientes por alguien. A veces basta con un gesto sincero, con una demostración de cariño inesperada, para hacer que la otra persona se sienta especial, amada y valorada. Ahora imagínense la escena, Ande probablemente desprevenida, disfrutando de un momento de felicidad, quizás rodeada de amigos y seres queridos, o tal vez en la intimidad de una reunión especial, de repente escucha la voz de Kerem. Y no solo su voz, sino la voz de Kerem cantando. Cantando una canción dedicada a ella, a Ande. La reacción, por lo que he podido investigar en entrevistas, en fotos, en testimonios de personas cercanas, fue de pura emoción. Claro. ¿Cómo no emocionarse ante un gesto tan romántico y sincero? ¿Quién no se sentiría tocado por un detalle así? Se dice que Ande se quedó sin palabras, con los ojos brillantes, con una sonrisa que le llegaba hasta las orejas. Imaginen la sorpresa, la alegría, la mezcla de sentimientos. Imaginen la sensación de saber que alguien se ha tomado el tiempo y el esfuerzo de hacer algo tan personal y significativo para ti. Y es que, amigos, no hay nada más bonito que un gesto romántico y sincero. Un gesto que en este caso era una canción, algo que Kerem preparó con cariño, con dedicación, con la intención de hacerla sentir especial, de demostrarle lo mucho que la amaba y de crear un recuerdo imborrable. Y aquí me detengo para hacer una pequeña reflexión, para analizar en detalle por qué creo que este gesto fue tan especial, tan significativo y por qué lo recordamos con tanto cariño. En primer lugar, porque es algo personal. Cantar una canción, especialmente en público, es un acto de vulnerabilidad. Implica mostrar tus sentimientos, exponer tus emociones, compartir una parte de ti mismo. Es un acto de valentía, de entrega y de amor. Es como abrir tu corazón y decir, esto es lo que siento por ti. En segundo lugar, porque demuestra que Kerem se preocupaba por los gustos de Ande, que se había tomado el tiempo de investigar, de elegir una canción que sabía que le iba a gustar, una canción que tenía un significado especial para ella, que representaba algo importante en su relación. Es como decir, te conozco, sé lo que te gusta, sé lo que te hace feliz. Y eso, amigos, es mucho más valioso que cualquier regalo material. En tercer lugar, porque fue un gesto espontáneo, un gesto sincero, un gesto que no buscaba la aprobación de nadie, sino simplemente expresar lo que sentía. No fue una acción premeditada para impresionar a nadie, sino una expresión genuina de sus sentimientos.
Y eso en un mundo donde muchas veces las relaciones son superficiales y efímeras, donde las demostraciones de afecto son forzadas o interesadas, es algo que hay que valorar y celebrar. Es un recordatorio de que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien que te ame y te acepte tal como eres. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia romántica y musical? Pues que los pequeños gestos, las sorpresas. Los detalles son los que hacen que una relación sea especial, que la chispa no se apague con el tiempo. Que no hace falta ser millonario ni tener un gran presupuesto para demostrarle a alguien cuánto le quieres. Que lo importante no son los regalos caros, sino las acciones que demuestran que te preocupas por la otra persona. Basta con ser creativo, con ser auténtico, con ser sincero. Basta con dedicarle tiempo, atención y cariño a la persona que amas. Basta con demostrarle con hechos que es importante para ti. En el mundo de las series turcas, es común ver escenas románticas, declaraciones de amor épicas, gestos grandiosos y espectaculares. Pero muchas veces lo más bonito, lo más significativo, está en las cosas simples, en los pequeños detalles, en las sorpresas inesperadas. La canción de Kerem Ande es un claro ejemplo de ello. Es un recordatorio de que el amor verdadero reside en la autenticidad, en la vulnerabilidad, en la capacidad de mostrar tus sentimientos sin miedo al rechazo. Es una invitación a celebrar los pequeños momentos, a valorar las pequeñas acciones, a crear recuerdos que perduren en el tiempo. Pero, ¿qué pasó después de este momento romántico y memorable? ¿Qué sucedió con la relación de Kerem y Ande? Bueno, la relación entre Kerem y Ande, como todas las relaciones humanas, tuvo sus altibajos. Hubo momentos felices, llenos de alegría y complicidad. Hubo momentos difíciles, momentos de dudas y desencuentros. Hubo momentos de crecimiento y aprendizaje. Y finalmente, como a veces sucede, la relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura entristeció a muchos de sus fans, que habían soñado con verlos juntos para siempre. Que se habían ilusionado con su historia de amor. Que se habían sentido inspirados por su romance. Muchos se preguntaron qué había pasado, por qué había terminado esa historia que parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, lo que quiero destacar aquí es que a pesar de la ruptura, el gesto romántico de Kerem quedó grabado en la memoria de Ande, en la memoria de sus fans, en la memoria de todos los que seguimos sus historias. Porque al final del día, lo que importa es el amor que se sintió, la alegría que se compartió, la felicidad que se experimentó y los recuerdos que quedan. Es importante recordar que cada relación es un mundo en sí mismo. Cada persona es diferente. Cada historia de amor tiene su propio guión, sus propias reglas y sus propios matices. No todas las relaciones son perfectas, no todas duran para siempre. No todos los finales son felices. Pero eso no significa que no sean valiosas, que no dejen una huella en nuestras vidas, que no nos enseñen algo sobre nosotros mismos y sobre el amor. Las relaciones, incluso cuando terminan, nos enseñan a amar, a crecer, a ser mejores personas. Nos enseñan a valorar lo bueno, a aprender de lo malo y a seguir adelante con la frente en alto. Y hablando de huellas y de recuerdos, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este gesto de Kerem. ¿Creen que fue romántico? ¿Qué harían ustedes si alguien les dedicara una canción? ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué significado le darían a ese gesto? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan ustedes sobre estos temas, sobre el amor, sobre el romance, sobre las series turcas y sobre la vida en general. Compartir sus ideas es lo que hace que este canal sea tan especial. En resumen, hoy hemos hablado de la sorpresa que Kerem Bürsin le dio a Hande Erçel con una romántica canción. Hemos analizado el contexto, la elección de la canción, la reacción de Hande y por supuesto, mi opinión personal sobre este gesto tan especial. Hemos reflexionado sobre la importancia de los pequeños detalles, de las sorpresas, de la sinceridad y de la autenticidad en las relaciones. Hemos recordado una vez más que el amor puede ser algo muy bonito, algo muy inspirador, incluso cuando llega a su fin. Hemos aprendido que el amor no siempre es un camino de rosas, pero que cada experiencia, cada sentimiento, cada recuerdo, nos enriquece y nos hace crecer como personas. Hemos celebrado la importancia de los gestos románticos, de las demostraciones de afecto y de la capacidad de expresar nuestros sentimientos sin miedo. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por estar aquí, por ver este vídeo hasta el final.
Me encanta compartir con ustedes estos temas, estas curiosidades, estas historias llenas de emociones. Me emociona saber que les gusta y que disfrutan tanto como yo de sumergirnos en el mundo de las series turcas. Así que si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque tengo muchos más temas sobre series turcas, noticias de celebridades, análisis de personajes, curiosidades y mucho más. Prepárense para más sorpresas, más drama y más emociones. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no se olviden de soñar con el amor, con el romance, con las series turcas y con todo lo que les haga feliz. Chao. Hasta la próxima. Y no se pierdan ningún detalle de sus series favoritas. Nos vemos pronto.